Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia Cómo la inteligencia artificial, IA y la robótica ayudan al desarrollo de la medicina, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y el doctor John Mario Murcia, quien nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente a que participen de la Feria Laboral, el cual se realizará los días 28 y 29 de junio en nuestra sede ASIEM. Para mayor información la pueden consultar en nuestro portal web www.acien.org. Si se presentan preguntas, al final de la conferencia tendremos un espacio para responderlas. De esta manera damos paso al doctor John para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Doctor, bienvenido, el espacio es todo suyo. Buenas tardes para todos. Mi Buenas tardes. nombre es John Murcia. Soy ingeniero electrónico con especialidad en inteligencia artificial y una maestría en ingeniería mecatrónica, y por lo cual asumo el reto de hacer esta conferencia respecto a cómo la inteligencia artificial y la robótica ayudan a la medicina, especialmente a la medicina especializada y a la medicina nuclear. Entonces, iniciamos. Por favor, me confirma si ven mi pantalla. Sí, señor. Por favor, ingeniero, en el panel de control hay una flechita naranja. Dar clic en ella para que el menú se haga más pequeño. Ahí, listo. Ahora sí, todo bien. Ok, entonces, agradezco de antemano a Cien por la invitación que me ha permitido estar en este día, y a todos los presentes muchas gracias por la oportunidad de vernos y conocernos. Bueno, en este momento el contenido de la conferencia lo vamos a manejar en varias pautas. Vamos primero a definir qué es inteligencia artificial. Posterior a esto vamos a definir qué es robótica, y en adelante vamos a revisar de manera independiente cada una de las temáticas. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los tipos de robot y la cronología, y los tipos de robot respecto a la estructura. Esto para irnos adentrando dentro de lo que es la aplicación de robótica dentro de la medicina. Posterior a esto, vamos a hablar un poco sobre la inteligencia artificial en la medicina, qué se tiene, cuáles son las ventajas y hacia dónde apunta a futuro la inteligencia artificial. Posterior, vamos a hablar sobre la robótica en la medicina, sus ventajas y cuáles han sido los cambios que se han generado durante los últimos años. Aparte, vamos a perfilar cómo sería o cómo va a ser la robótica, o hacia dónde tiende la robótica a nivel de medicina. Vamos a hablar un poco de las ventajas, hablaremos un poco de los datos curiosos, actualidad política y ética de la inteligencia artificial, y al final preguntas y respuestas. Entonces, comenzaremos brevemente dando una definición de inteligencia artificial que he podido escudriñar varias documentación, y de acuerdo a mi experiencia creo que es la que más se acerca a lo que queremos y a lo que es en sí la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana. Yo tengo que comentar que como simulación tendría un mejor alcance la palabra emulación de procesos de inteligencia humana, porque lo que se hace en inteligencia artificial es duplicar o copiar algunos eventos, algunas acciones, o incluso algunas etapas de la ciencia del ser humano, y aparte de la razón, de la inteligencia y de la ética del ser humano. Esto a niveles de comportamiento, para poder materializarlos dentro de una máquina o dentro de unos sistemas informáticos. Entonces,
me parece que es la definición más exacta de lo que es inteligencia artificial. Estos procesos incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección, que si ustedes durante la conferencia se dan cuenta, estos pasajes o estas palabras datan o describen muy bien el comportamiento humano. Estas aplicaciones particulares de inteligencia artificial se pueden encerrar en unos grupos que pueden existir más y pueden existir ramificaciones de cada grupo, pero los más generalizados son sistemas expertos, reconocimiento de voz, visión artificial y data science. Quiero puntualizar un poco en cada uno de ellos a medida que vayamos avanzando. Solo quiero decirles que para las últimas tendencias de la ingeniería, los más desarrollados en este momento son el data science, porque son todo lo que tiene que ver con minería de datos, big data y análisis de data. Es muy comercial hoy día y todas las personas que hemos aprendido un poco sobre esto sabemos hacia dónde se está perfilando la administración y la manipulación de la megadata. Entonces, el data science es una rama de la inteligencia artificial que es relativamente nuevo y también hoy día por el tema del pandemia y pospandemia se ha incrementado la investigación y todo lo que tiene que ver con visión artificial articulado. Y más adelante al final veremos cómo esta clase de grupos o de actividades que se desprenden de la inteligencia artificial para una robótica 5G o de quinta generación se tiene que articular o se tiene que, la tendencia es pues que todo se articule, todo se hable y que sea administrable. ¿Qué es robótica? De acuerdo a los estudios que se han hecho a nivel filosófico, se dice que la robótica es la rama de la mecánica en la que se pueden crear o construir dispositivos que pueden seguir instrucciones. Pero me parece esta definición más acertada y más completa, que es la que da la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, y es el estudio de los robots, entendiendo a estos como máquinas que pueden emplearse para realizar trabajos humanos. Es una ambigüedad hoy día decir que los robots solamente son hechos o que cumplen labores humanas cuando lo que se quiere con la automatización de los mismos sí es que cubran el espacio de los seres humanos, que alivien los trabajos de los seres humanos, pero también podemos hablar de robótica industrial o robótica nanorobótica, biorrobótica o otros componentes que pues no pueden ser tan ligados a trabajos humanos. Hay algunos que pueden hacerlo por su propia cuenta y otros que requieren de una persona que les indique previamente. Entonces aquí ya nos adentramos a la definición de teleoperación robótica, estamos hablando de robótica tripulada, estamos hablando de robótica sensorial y estamos hablando de robótica autónoma. Entonces, cuando es supervisado y no supervisado, que esto ya es un tema de inteligencia artificial, ya es un tema de robótica de datos y robótica digital, que pues lo vamos a ir ahondando a medida que vamos a avanzar. Me parece importante definirlo y ya que lo tenemos definido, pues vamos a hablar un poco sobre los tipos de robots por cronología. Entonces, generacionalmente han avanzado de la siguiente manera. Primero fueron los robots de manipulación o de primera generación, que son los que nosotros hablamos, los que estudiamos robótica, los robots de manipulación, los que son de tomar, los que tienen 1 o 2 grados de movilidad, y los robots que se hicieron para transportar. Esos fueron los primeros robots que se crearon y no se digitalizaron o se hicieron digitales, sino que fueron robots creados para la mecánica o para cumplir labores mecánicas. Posterior a este vienen los robots de aprendizaje o de segunda generación, que son los robots que han venido ya entendiendo con algunos mecanismos mecánicos, y mecánicos hablo no solamente del componente
de su construcción o del material de su construcción, sino hablo también de las acciones o de las actividades que realizan, que es llevar o transportar de un punto A a un punto B. Esa dirección y ese movimiento y esa velocidad que son parte del movimiento armónico, del movimiento simple, de la física clásica, pues hemos podido aprender o enseñarles que lo hagan de manera repetitiva o de manera mecánica, y esto permite pues ya unos robots manipuladores con un poco más de autonomía de aprendizaje. Posterior a esto vienen los robots con control sensorizado o de tercera generación, que ya son los robots que todos conocemos, que pueden tener múltiples aplicaciones, como son aspiradoras electrónicas, como pueden ser seguidores de línea, o diferentes robots que pueden ser activados o desactivados por medio de sensores y asimismo transferir información, transferir data o transferir fuerza, bueno, dependiendo el diseño que nosotros queramos. Tienen los robots inteligentes o de cuarta generación, que ya son los robots que tienen aplicaciones, como los robots que son emulaciones de animales o que se han construido para emular algún órgano del cuerpo, como el olfato, como la audición, como la palpitación. Son robots que nos han permitido tener la experiencia de hacerlos un poco más autónomos y que pueden ser llamados inteligentes. Y ya los robots de 5G o de quinta generación, pues ya entra el grupo de los humanoides, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y toda la sincronización que hay entre robótica, entre inteligencia artificial y pues cómo hoy día la robótica inteligente o de 5 o de quinta generación pues está cautivando el mundo por su inteligencia y aparte por suplir, siendo su principio básico, suplir la necesidad y las labores del ser humano. Esto con el fin de aliviar, no de sustituir, porque hay personas que le tienen limitancias a la robótica pensando que pueden ser sustitutivas y no, esto es para aliviar las acciones o las actividades pesadas o rutinarias que le generan alguna afección médica a las personas. Y veremos los tipos por estructura. Los tipos de robots por estructura sería primero los poliarticulados, que hablamos de diferentes grados de libertad, los que tienen articulaciones con diferentes grados de libertad y aparte los que pueden hacer movimientos vectores positivos, vectores negativos y todo lo que se practica con cinemática inversa. Los robots móviles, que son los robots generalmente son los que son autónomos o teleoperados. Los robots androides o ginoides, que son los androides que emulan ya pues toda la estructura humana. Los robots zoomórficos, que son los robots que son animales o que cumplen las funciones que cumplen los animales. Y los robots híbridos, que son los que están en tendencia hoy día, pues que se hacen diferentes robots y se utilizan diferentes formas para poder suplir la necesidad y pues darle la solución de manera inteligente. Entonces, la inteligencia artificial en la medicina. Inteligencia artificial es la emulación de las características del cuerpo humano o del ser humano, específicamente para la medicina enfocado en redes neuronales de aprendizaje autónomo, que llamamos supervisado o no supervisado, y con diferentes técnicas como son el deep learning o el machine learning. Estas dos técnicas lo que nos permite es tener diferentes tipos de aprendizajes en diferentes etapas. Entonces, todos estarán pensando, pero la robótica en la medicina es la más visible. Sí, pero si comenzamos a analizar cada uno de los ítems, nos vamos a dar cuenta que la inteligencia artificial como tal, en su esencia, también ha suplido diferentes necesidades de la medicina. ¿Esto en qué sentido? En paquetes informáticos o en soluciones informáticas que han permitido la automatización de procesos e incluso el aliviar algunos procesos que hoy día pues se tenían represados
y que solamente se requerían de una persona. Entonces, una de las ayudas que nos da el Deep Learning y del entrenamiento profundo a nivel de inteligencia artificial es el procesamiento de imágenes digitales. Esto, a nivel de la medicina, lo estamos observando en la caracterización o en las fotografías, por llamarlo coloquialmente, la caracterización de las radiografías o de las ecografías en 3D, que nos permite hacer reconstrucciones de diferentes espacios que no son leídos desde la radiación. Entonces, este proceso de procesamiento de imágenes puede reconstituir, perdón, puede eh, entrenar para determinar si hay un espacio vacío o si hay un espacio que existe dentro del cuerpo humano, pero que no ha sido leído por la radiación. También podemos hacer predicciones y podemos hacer todo un conjunto, un sinnúmero de actividades con el procesamiento digital de imágenes. Este procesamiento digital de imágenes es muy antiguo y los pioneros de esto fueron los indios específicamente, cuando se quería que las radiografías pasaran de los rayos X a tener una simulación operada de ecografías o de fotos que fueran por medio de radiación o de irradiación. Entonces, lo que se quería era que fuera equipos lo suficientemente tecnológicos para que ese procesamiento de imagen fuera lo suficientemente real para temas de diagnósticos médicos, para temas de tratamientos médicos y demás. Es importante anidar a esto que en Colombia tenemos muchas limitantes en el tema porque somos muy crédulos en lo que se puede diagnosticar desde la medicina clásica y esto lo utilizamos como aporte o como ayuda sobre un diagnóstico, más no lo tenemos en cuenta al momento de hacer un diagnóstico. Esto me tiene un poco en el campo de la medicina porque hemos tenido mucha experiencia en este tema y conocemos la posición científica de los médicos y es respetable, pero lo que se quiere en esta exposición sencilla es informar cómo estamos y qué aportes podemos entregarle como técnicos a nivel de inteligencia artificial. Una de las cosas que está muy desarrollada es el data science, ya lo habíamos mencionado, para temas de predicción, diagnóstico o tratamientos. En temas de predicción, existen muchos estudios, dentro de esos estudios hay muchos que tienen que ver con la antropomología, que es el estudio de los músculos, los huesos y los nervios, antropomorfo y todo lo que tiene que ver con las extremidades inferiores y superiores. ¿Qué se quiere hoy día a nivel del data science? No solamente para la medicina, sino para todas las ciencias, solamente que para la medicina lo que se quiere es tener una predicción desde unos datos que se han tomado de manera controlada para determinar dentro del cuerpo humano que se está tomando esas mediciones, cuáles son las enfermedades de tipo coronario, de tipo renal, de tipo circulatorio que se tiene y cuáles son los sistemas que pueden ser impactados de acuerdo al análisis y diagnóstico de estas mediciones. Entonces, existen muchos datos y muchas investigaciones que no solamente con la toma de muestras de fuerza o de reacción o de pulso o de algún otro método que se pueda tomar mediciones o de movimientos para hacer predicciones, sino que también se quiere utilizar otros mecanismos como es la visión, por medio de la lectura de iris, por medio de los sonidos y otras cosas que el cuerpo humano tiene reacciones a esta clase de información que se le suministra. Ahora bien, esa predicción sería inicua si no viene con su respectivo diagnóstico. Entonces, la población de una sociedad se puede identificar cuál es el patrón de comportamiento médico dentro de una población y también se puede determinar dentro de una edad, dentro de una población que pertenezca a algún grupo social, algún vínculo, alguna temperatura específica. Bueno,
lo que se quiere hoy día con el data science es pasar de la predicción al diagnóstico y o tratamiento. Y aquí en tratamientos, pues es el tema más sensible hoy día, porque la medicina contemporánea lo que nos dice es que el tratamiento tiene que ser otorgado o entregado por un médico. Hoy día lo que se está haciendo es sugerir tratamientos respecto a la predicción, el diagnóstico y que puede ser, puede utilizarse para calmar, para tener un control paliativo o para ser suministrados medicamentos para la solución del problema. Pero pues todo esto es el análisis de datos. En la industria de medicamentos está siendo muy utilizado para uno, unir o mezclar varias características como el data science con todos los componentes históricos de la genética del genoma para crear medicamentos y para hacer los medicamentos actuales. Esto porque son sintéticos, por el tema de higiene, cerrado, de manipulación, pues esto para la utilización y específicamente en la inteligencia artificial para conocer ejemplo, qué mutación o qué migración podemos hacer entre medicamentos, qué combinaciones que pueden servir para las mismas enfermedades de manera más positiva o para otras que pueden desprenderse de ahí. Para análisis médicos y laboratorio, se utiliza mucho para grandes datos y también por pequeños datos, pero que sean de manera de inteligencia manejados y poder tratarlos con el fin de que ese análisis de laboratorio no tengamos que esperar ir hasta el médico, sino que lo que se hace es, se toman esos datos, se procesan y se tiene un resultado sugerido al profesional de la salud. Esto, reitero, en Colombia es muy hermético, pero lo estamos trabajando a nivel de sugerencia para el profesional de la salud, esto con el fin de no inmiscuirnos dentro de la profesión. El análisis de lectura de exámenes médicos y tendencias. Entonces, este tema de lectura de exámenes es importante porque va aunado con el tema de telemedicina, ya que podemos, dentro de la inteligencia artificial, poder tomar los datos o tomar las lecturas, ya sea sanguíneas, ya sea de fluidos corporales o de cualquier clase de examen, y poderlo leer, que es la primera premisa, y ya entrar pues ya con un tema de data science más experto, o un sistema más experto, lograr llegar a unos prediagnósticos o diagnósticos. Pero en principio esa lectura y esa interpretación, que es básicamente lo que hacen los laboratorios, nos puede servir mucho la inteligencia artificial. Hoy día en otros países es utilizado para estos fines. Y el tema de la telemedicina. Telemedicina es la vanguardia hoy día después del post-COVID, con el fin de que haya una atención primaria de las personas en su vivienda con unos equipos específicos y, de ser necesario, especializados para toma de muestras, inyectología, y pues ya lo vamos a ver en robótica qué podemos encontrar hoy día en el mercado respecto al tema. ¿Cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial dentro de la medicina? Pues las ventajas son muchísimas y reitero, con el tema de muchas. En la inteligencia artificial, a nivel de la medicina, hay muchísimas aplicaciones, muchísimas técnicas. Yo escogí las que me parecen más estructuradas, más fuertes. Existen otras que son un poco más manejables, que hoy día las están, el campo de la medicina las está tomando, las está utilizando, comenzando desde un bot, un robot con inteligencia artificial que pueda suplir un call center y que permita que yo pueda escribir, sacar mis citas o pueda gestionar mis medicamentos. Empezando de ahí, pues ya la inteligencia artificial se ha involucrado dentro de la medicina, pero lo que se quiere es darle un manejo a la medicina desde el punto de vista de la falta de profesionales o galenos que nos permitan tener una cita física y suplirla por una cita virtual, una cita asistida o una cita macroasistida, que llaman más en grupo,
y avanzar en temas de muestra, en temas de diagnóstico, perdón, de prediagnóstico, diagnóstico, data y demás. Entonces ya podemos ir entendiendo cuál es la misión y cuál es el fin de la inteligencia artificial específica dentro de la medicina, pues la medicina y pues claramente dentro de la salud de nosotros y y lo que esperamos a futuro. Uno, mejorar la calidad de vida de las personas dependientes. Ahora, pueden ser independientes en el sentido médico y que necesiten algún procedimiento que lo pueda asistir una máquina y que no necesariamente tenga que hacerlo una profesional de la salud. Ofrecer un diagnóstico preciso y rápido. Esto es fundamental porque la inteligencia artificial lo que quiere es suprimir tiempos, suprimir personas, suprimir procedimientos, suprimir gestión. ¿Qué significa? Que si usted tiene un prediagnóstico rápido y sugerido al profesional y el profesional lo acepta, pues es un tiempo a nivel de salud que nos vamos a ahorrar y podemos atacar las afecciones médicas que existan pues de una manera más rápida. Agilizar los tiempos de investigación para el desarrollo de nuevos fármacos. Fundamental. Mejorar el control y el seguimiento de pacientes crónicos mediante dispositivos electrónicos. Estos ya los tenemos en el mercado, que son los que controlan los diabéticos de manera telemétrica y les exige un tipo de ritmo cardíaco que les controla la actividad física, les controla el nivel de azúcares. Bueno, esto ya lo podemos ver en el mercado, pero podemos ir haciendo un paralelo entre lo que existía antes de la inteligencia artificial y lo que existe posterior a la inteligencia artificial. Ahora, no estoy diciendo que haya un inicio y un fin, porque la ciencia del ser humano es infinita y siempre ha existido. Lo que no ha habido es aplicabilidad de la misma en algunos entornos, en este caso en sistemas informáticos. Y por último, tengo una ventaja que es aliviar la carga de trabajo a profesionales médicos, que finalmente nosotros los que estamos inmiscuidos dentro de la inteligencia artificial y robótica, lo que queremos no es suprimir ni sustituir, sino mejorar la calidad de vida de los profesionales. Vamos a hablar un poco de la robótica en la medicina. La robótica ha sido muy evolucional, muy dinámica en el tiempo. Y ustedes se van a dar cuenta con las que voy a mencionar que es la aplicabilidad dentro de la medicina. No significa que sea toda la aplicabilidad, pero sí la gran parte está encerrada en estos ítems. Entonces, una aplicación es en órtesis, en prótesis y en aparatos exoesqueléticos. Esto, todos sabemos que es la órtesis, pues es la extensión del miembro cuando es mutilado y que se puede hacer con biomateriales elásticos, biomateriales robóticos que permiten tener permisos sensoriales y emular los movimientos de las manos, de los pies, desde sensores manejados de manera telemétrica y conectados al cerebro. Entonces, con esos impulsos del cerebro y con esa información neuronal que podemos nosotros tener dentro de nuestro cuerpo y superficialmente en nuestra piel, en nuestras venas, podemos con esos impulsos emular el movimiento de la mano. Por eso ya ustedes han visto en noticias, en periódicos, en internet, pues lo bonito que es este tema y cómo se puede mejorar la calidad de vida de una persona que ha sido mutilada. Las prótesis inteligentes y elementos exoesqueléticos, que son dispositivos que se utilizan para realidad virtual, realidad aumentada, que es otra aplicabilidad de la robótica para efectos de cirugía, para efectos de conocer a fondo un diagnóstico de cáncer, cáncer de mama, cáncer de pulmón. Específicamente se han utilizado especificaciones en realidad virtual y en realidad aumentada para lograr llegar al punto exacto y hacer un diagnóstico de la enfermedad. Cirugías periféricas, internas y maxilofaciales. Para las periféricas se está utilizando mucho las cirugías de láser
y las cirugías invasivas y no invasivas. Eso ya es una descripción un poco más amplia, yo lo dejo en general para que ustedes pues hagan un esbozo de todo lo que estamos hablando. Las internas que ya las hemos visto, que es cuando pues tenemos el médico, el profesional tiene el control desde un sistema operativo externo o desde un componente mecánico externo y otro robot con diferentes características, diferentes grados de libertad, puede hacer cortes, ingresar a la parte interna del cuerpo humano y hacer la cirugía que va siendo guiada por el profesional de la salud. Ahora, existen muchos procedimientos internos en los que no son eh, guiados, supervisados, sino son teleoperados. Caso puntual, la instalación de válvulas arteriales, la instalación del marcapaso, que llamamos coloquialmente. Esto se hace de manera teleoperada, ya existe en el mercado dispositivos que entran por una zona del cuerpo al sistema arterial y puede ir a la zona, diluir pues la obstrucción que hay en el momento y anchar o ampliar la arteria o la vena, según sea el caso, pero esto es de una teleoperación. Estos ya son equipos más robustos, más específicos y esto ya es un componente muy fuerte de inteligencia artificial para que el dispositivo tenga un aprendizaje y tenga una reacción respecto a una actividad. Y maxilofaciales, ya estamos viendo cirugías con láser, cirugía con implementos robóticos que nos permiten cambiar piezas o incluso sustituir nervios o otras clases de, de actividades por medio de la robótica. Se utilizan nanorobots y biorobots. Son las técnicas más utilizadas. Hay otros robots como manipuladores y biomanipuladores y tetramanipuladores que permiten hacer alguna clase de agarre de movimiento, pero claramente aquí se tiene que trabajar muy de la mano con la ciencia de la biomedicina y bioingeniería para temas de cortes, para temas de salubridad, para temas de higiene y pues todo lo demás. Cuidados médicos. También se utiliza, se impacta mucho la postcirugía y los cuidados paliativos. Robots que emulan una enfermera que te permite tomar los medicamentos a una hora precisa, que te suministra una sustancia, un medicamento por intravenoso, que te suministra una inyección con unos porcentajes, con unos milímetros, y que te hace todo el tema de paliativos, el manejo de cuidados paliativos en casa o en hospital. Esto lo que permite es alivianar un poco la carga que llevan los médicos y las enfermeras, pues porque todos sabemos cómo hoy día se hace y de qué manera podíamos utilizar. Para temas de postcirugía, es importante resaltar que los robots que se pueden observar en el mercado, pues tienen mucho componente de inteligencia artificial para entender qué diagnóstico tiene, qué cirugía se hizo, cómo se impacta y cómo puede ese robot ayudar para la sanación en un lapso de tiempo mínimo y acortar pues ese tema del postoperatorio. En la industria de los medicamentos ya lo habíamos relacionado. En las reconstrucciones, estamos hablando de impresiones 3D y de genética. Hay que tener cuidado porque las impresiones 3D tienen un componente robótico, pero esto es más un tema de ciencia de transferencia de datos. No, no significa que no lo sea, pero tampoco significa que lo es. Y en el tema genético, pues va muy de la mano porque la ciencia hoy día lo que quiere es tratar de imprimir órganos de los seres humanos y poder ser reemplazados en cuerpo humano. Esto con el fin de hacer toda una línea genética del genoma y que permita al final del día hacer un órgano funcional que tenga las mismas características de los biomateriales y que permita cumplir las mismas funciones que cumple el órgano dentro del cuerpo humano. Administración y monitorización telemétrica de equipos médicos. Esto se está utilizando hoy día para hacer la monitorización de todos los equipos y la administración. Entonces, tipo centro de cómputo, donde se permite monitorizar una sala de cuidados intensivos y se permite de manera automática
suministrar los medicamentos a los que estén en la sala, permite administrar las frecuencias cardíacas, identificar posibles afecciones y no necesita el médico pues estar yendo a cada sitio a hacer sus mediciones, a tomar temperaturas y demás, sino que ya esto se puede hacer de manera telemétrica con equipos robóticos que pueden hacerlo de manera autónoma. Reitero, existen varias maneras. Supervisado y no supervisado, autónomo, digital o guiado. Son cosas que hay que tener en cuenta en la robótica porque se puede utilizar o se puede aplicar en cualquiera de esas metodologías. Y ya temas de telemedicina para tomas de temperatura, administración de medicamentos, dosis, inyectabilidad y pues ya lo que hemos visto. Aquí tenemos un link que me parece muy importante, que es como un esbozo de todo lo que hoy día se está haciendo a nivel de telemedicina y a nivel de medicina en general, a nivel de robótica. ¿Cuáles son las ventajas de la robótica en la medicina? La precisión, la higiene, la recuperación récord en los posoperatorios, ocupan poco espacio y se pueden trabajar en laboratorios pequeños y de manera segura y controlada. Se pueden reprogramar de manera intuitiva para nuevas tareas. ¿Qué significa? Tareas mecánicas, que si tengo que hacer una incisión en la pierna, en el peroné, en la parte del peroné, parte baja, lo voy a hacer y lo voy a programar para hacerlo en diferentes pacientes sin necesidad de hacer una reprogramación. Están interconectados todos los equipos quirúrgicos y dispositivos médicos para reaccionar en cualquier momento en la necesidad de un RCPA o de una actividad que se necesite para salvar la vida de las personas. Asuman tareas repetitivas para dar espacio al talento humano o al talento profesional sanitario que pueda hacer actividades más relacionadas a la investigación y a la tendencia de cómo curar o cómo ayudar a los seres humanos más que hacer actividades repetitivas. ¿Cuáles son los datos curiosos? La automatización de los procesos y optimización, no necesariamente robótica. Existen componentes donde los dos van de la mano, pero no necesariamente significa que son robóticas. En la medicina se puede hacer mucho proceso de automatización de procesos sin necesidad de decir que sea robótica o inteligencia artificial. ¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial y la robótica? Eso es un dato curioso porque límites no existen. Y todo el mundo pretende escribir sobre cuáles son los límites y el miedo social que genera la inteligencia artificial. Pero esos límites yo creo que van muy ligados a la ética y a la moral de las personas. El futuro de la robótica y la inteligencia artificial es cómo como ingenieros de robótica, ingenieros de automatización, ingenieros de control, ingenieros electrónicos, toda esta gama de la ingeniería, pueden sincronizarse para hacer sistemas expertos muy fuertes, sistemas expertos robóticos que tengan inteligencia artificial con aprendizaje no supervisado y que tengan nivel de decisión y nivel de pensamiento. Por eso es que hoy día ustedes encuentran robots que pueden aprender de lo que están hablando, pueden opinar de lo que están hablando y también pueden opinar sobre el futuro, porque eso se llama la racionalidad de las personas y es lo que hoy día en robótica queremos emular, la racionalización de las personas. Entonces, ¿cómo siente una persona? ¿Cómo piensa una persona? ¿Y cómo reacciona a esas sensaciones una persona? Es lo que se quiere para que el humanoide o el ginoide que se vaya a hacer, que se vaya a desplegar, sea muy similar y pueda hacer las cosas que nosotros por tiempo o por limitancias no podemos hacer. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Que más que nos reemplacen, lo que va a hacer es que va a permitir que nuestro tiempo sea utilizado en otras cosas que pueden ser más provechosas para la humanidad, como la investigación. Y las tareas repetitivas a nivel de medicina pueden ser suplidas por máquinas robóticas. La tendencia mundial de integración de la robótica
con la IoT, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, y la integración de esa robótica va a permitir poder controlar robots, poder controlar domótica, que es todo el tema de robótica en casa, y que permita administrar y gestionar tu casa desde un teléfono móvil o incluso desde cosas ambiguas como un holograma o que solo vemos en películas, pero que existen, que son reales y que simplemente falta la aplicabilidad. Pero la robótica en la red es lo que hoy día se pretende. ¿Qué otra cosa tenemos como dato curioso? La mutación y réplicas de órganos de cuerpo humano, ya lo hablamos un poco, y también la automatización de los procesos médicos para eliminar la dependencia médica. Esta automatización eh, es algo muy importante porque estamos hablando de los seres humanos y del impacto que puede tener una máquina dentro de un ser humano. Por eso es una línea muy delgada para los que trabajamos este tema de la inteligencia artificial y la robótica, porque esa automatización puede permitir un desarrollo social o puede permitir un retraso social en el sentido que podemos retrasar procesos que ya están avanzados. Y segundo, pues el impacto con el ser humano, estamos hablando de la vida del ser humano y lo más preciado, y la salud, que no son fáciles de manejar para temas de hacer prototipos, hacer experimentos, hacer despliegues y hacer todo el tema de ingeniería dentro de una labor médica, porque pues estamos hablando desde la salud e integridad de las personas. Quisiera hablar sobre algunas conclusiones finales. Y estas conclusiones finales pues nos abren paso un poco a la discusión social y moral y ética de la inteligencia artificial y la robótica y que va ligado con el tema de las transfusiones de sangre, que van ligados con todos estos temas tabú para algunas personas que dicen o que especulan sobre que la inteligencia artificial va a dominar el mundo por encima de la mente humana. Pues la finalidad de nosotros, los que estamos inmersos en el tema, no es reemplazar, ni es tomarnos el mundo, ni es eliminar los seres humanos como lo han vendido algunos sectores sociales, sino lo que queremos es utilizar la perfección del cuerpo humano para emularlo dentro de máquinas mecánicas, dentro de máquinas de software o dentro de híbridos que nos permitan solucionar temas de la humanidad, más no tomarnos el mundo y hacer todo lo que hoy día se dice. Entonces hay dos conclusiones que me parecen importantes mencionar ya para finalizar y de pronto abrir paso a las preguntas que se tengan. Y es que la inteligencia artificial y la robótica son un paradigma social y ético, pero una brillante y apasionante forma de pensamiento evolutivo. Ese, ese es una reconstrucción que yo he hecho de algunas definiciones literales o de literatura y también de algo que he venido construyendo a nivel de investigaciones que he realizado con medidas antropomorfas y que me permiten pues jugar un poco con el tema. Entonces ahí les dejo esta reflexión que me parece bonita y que siempre la adopto en todo lo que hago. Y la segunda, algo que dijo Stephen Hopkins, que es que el éxito en la creación de la inteligencia artificial podrá ser el evento más grande en la historia de la humanidad. Desafortunadamente, también sería el último o menos, a menos de que aprendamos cómo evitar los riesgos. Entonces, dejo estos dos grandes pensamientos y estamos muy atentos del comportamiento social de las personas porque hemos sido estigmatizados y más en el campo médico porque la profesión los profesionales de la salud específicamente, pues son muy herméticos en estas aplicaciones y en estos desarrollos que nosotros pensamos o queremos hacer dentro de la medicina porque ellos intuyen que la intervención humana es importante dentro del diagnóstico y el manejo de persona a persona, que ese tema del manejo robot persona pues puede crear una alteración emocional que prima mucho en el tema de la recuperación. Pero lo que sí es que las ventajas están muy marcadas, están muy tácitas y se puede identificar
que la evolución de la tecnología dentro de los paradigmas sociales pueden ayudarnos a realizar actividades que nos pueden beneficiar a nosotros a largo plazo. Dejo con ustedes estas conclusiones. Les agradezco mucho, especialmente a Cien por la oportunidad, y dejo mis datos por acá. Si alguno quiere en algún momento que ahondemos en algún tema, no tengo ningún problema y esperamos de pronto abrir un espacio si alguien tiene alguna pregunta, inquietud o incluso si hay algún profesional que tiene alguna intervención, algo muy sucinto respecto al tema, que sea algún experto sobre el tema, bienvenido sea. Muchas gracias, muy amables y estoy acá muy atento. Ok, entonces con esto damos paso a la sección de preguntas. Para quienes tengan alguna duda, pueden enviar sus preguntas al chat o levantar la manito. Ya tenemos una pregunta del ingeniero Jorge Orlando Castillo. Ingeniero, tiene su micrófono habilitado para que pueda hacer su pregunta. Muchas gracias por la excelente presentación. Mi pregunta está dirigida en el interés de saber en Colombia qué nivel se ha logrado ya en cuestión de inteligencia artificial y robótica en el área médica. Ingeniero, un placer saludarlo. ¿Qué nivel se ha alcanzado? Se ha alcanzado mucho nivel mucho nivel en temas investigativos. En los semilleros de investigación hay muchos temas que se han trabajado y se ha trabajado también el tema de predicción de las sintomatologías y de la predicción de prediagnósticos. Desde la toma de caracterizaciones del cuerpo humano se ha avanzado bastante. Yo me encuentro en este momento en un semillero de investigación de la Universidad Javeriana, donde se pretende, con la toma de fuerza, de medidas de fuerza, llegar a diagnosticar posibles enfermedades. Entonces sí se ha avanzado, pero la limitante hoy día es, con equipos de inteligencia artificial y con equipos de robótica, es la barrera que existe a nivel médico, porque usted y todos los que estamos presentes sabemos que la aplicabilidad es con seres humanos y tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces la experiencia de aplicabilidad ha sido muy corta, entonces no nos permite desarrollar cosas muy fuertes en Colombia porque no tenemos ese espacio donde nos podamos aplicar y podamos medir y podamos ajustar la ingeniería. Pero existen muchas investigaciones ya aplicadas e incluso muchas investigaciones que están siendo replicadas en otros países. Excelente. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Listo, creo que por el momento no tenemos más preguntas, solo tenemos comentarios de agradecimiento. Entonces ya con esto concluimos la conferencia y agradecemos a todos los participantes y al doctor John por su presentación. No olviden la invitación a participar de nuestra feria laboral. Ingeniero, que tenga una muy feliz tarde. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, muy amables, que estén muy bien. Que estén muy bien. Feliz tarde.